¿Empezamos con estas listas? Sí, Espera, me dame un segundo. Ok. Ya, démosle. Ya. Hola, hola, bienvenidos a Susurros de Papel, el podcast donde los libros nos hablan al oído. Hoy nos acompaña un autor que juega con la filosofía, el humor y la crítica social en un texto que desafía los géneros. Hablemos de Saltimbanco y de su creador, Andrés Carimán. Andrés, gracias por estar aquí. Para abrir, cuéntanos, ¿qué significa para ti presentar Saltimbanco en este espacio? bueno, la verdad es que estoy muy agradecido, me siento muy honrado de que haya gente que esté dispuesta a leer mi libro. Hoy en día hay un montón de libros, se publican un montón de libros, entonces que alguien haya elegido dar su tiempo para poder leer mi libro significa mucho para mí. Y más encima que tengan un espacio en el que me hayan invitado en un podcast, lo hace doblemente placentero. Entonces, es bonito que algo que tú creaste y que llevaste tanto tiempo dentro de ti, como que pueda abrir las alas y salir a ver al mundo. Así que estoy muy agradecido con ustedes dos. Qué hermosas tus palabras. Y bueno, antes de partir con las preguntas, cuéntanos de qué se trata tu libro. Bueno, Saltimbanco, podríamos como en lo que, de qué se trata podríamos dividirlo en dos. Uno es la trama propiamente tal, la historia, y otro es como el juego literario que hay detrás de toda esta novela. Con respecto a la trama, yo diría que Saltimbanco, en palabras breves, trata sobre no sentir que uno encaje en ninguna parte. La historia sigue a Sebastián Quilaqueo, un chico que no encaja en ninguna parte. Lo conocemos desde que tiene 12 años y acompañamos todo su crecimiento hasta que cumple 25. Eh, Sebastián tiene un amigo imaginario que es quien cuenta yo diría que como el 90% de la historia está contado por este amigo imaginario, que es Saltabanco o Saltimbanco. Hay como una relación género-especie ahí. Que este payaso, bufón, filósofo, criatura sacada de los sueños, que juega a veces como narrador omnisciente, pero al mismo tiempo es un personaje más. Y también es un alter ego del mismo Sebastián. Eh, Sebastián es un chico que tiene autismo, pero no sabe que tiene autismo hasta que ya se vuelve adulto. Entonces, a lo largo de la novela podemos ver cómo este personaje pasa por diversas instituciones médicas, psicológicas, psiquiátricas, y también tiene una hermana que también cuenta con una enfermedad más grave, entonces ve que el mundo de alguna manera es bastante hostil con las personas que son diferentes, con las personas que no encajan dentro de lo neurotípico, por decirlo de alguna manera. Eso con respecto a la historia trama. Con respecto a la parte formal, Saltimbanco es un collage, un pastiche. Es decir, está armado con diversos recursos, consultas de psicólogos, poemas, relatos enmarcados, juegos. Todo eso quizá porque yo quería escribir un libro que fuese un poquito como, no sé, como una obra de arte. Porque siempre me gustó, bueno, antes de ser escritor, yo antes de querer ser escritor, a mí me hubiese gustado ser artista visual. Pero siento que no me dieron los dedos para el piano, así que me hice 100% escritor. Súper. ¿Y cómo nació esta idea, este libro, no tan libro, por decirlo así? Este artefacto. Sí. Esa fue como una palabra muy bonita que alguien usó para hablar de mi libro, que lo veía como una especie de artefacto. Respecto a cómo surgió esta idea, la primera idea surgió cuando yo era muy joven, tipo, creo que 16 años tenía. Em, una chica que escribía poesía y que yo conocí cuando era adolescente y que yo me enamoré de esa niña y todo, y tuvimos como una especie de amistad. Ella me solía decir saltabanco en sus poemas o en su diario de vida, cosas así. Entonces yo de alguna manera, como medio como despechado porque nunca me pescó, como que me apropié del nombre y lo convertí en un personaje literario. Entonces me pareció interesante como agarrar el tema Saltabanco como un personaje literario y usarlo como móvil para contar cosas que yo en parte había experimentado, en parte también salían de mi imaginación.
un poco como a veces bebía un poco de la experiencia y otras veces de la literatura misma. Entonces, un día creo que leyendo cosas como libros medio experimentales que me gustaban mucho en esa época, como Cortázar o no sé, George Perec, vi que había un texto literario que era el Tristram Shandy de Lawrence Stern, que es como una especie de... Todo el mundo dice que es como el Quijote inglés, y que era un libro bien particular porque el narrador como que a veces como que se sale y entra de la narración. Entonces yo dije, ya, yo quiero escribir una cosa así media rara, donde este personaje como que es un personaje, pero al mismo tiempo es el narrador. Como que es un narrador omnisciente, pero al mismo tiempo es un personaje, que viene siendo una manera como de romper la cuarta pared. Entonces, como con esa ambición, empecé como a escribir Saltimbanco. Y luego todo el resto fue historia, o sea, simplemente surgió. Se fue dando una cosa después de la otra. Súper. Bien. Muchos lectores sentimos que Saltimbanco es mitad bufón y mitad filósofo. ¿De dónde surge este personaje? Am, O sea, ¿es como un alter ego, una máscara o una forma de mirarnos como sociedad? yo creo que Saltabanco es una especie de trickster, que en la filosofía junguiana se supone que existe como el arquetipo literario o folclórico del trickster, que es como el pícaro divino, que Jung como que rastreó en la literatura, en la filosofía, en la historia, en el folclore, en la mitología, como un arquetipo de personaje que a él le parecía que se repetía constantemente, que le gustaba, que era el pícaro divino. Era básicamente como una especie de héroe, antihéroe, mejor dicho, que es como medio bufonesco, pero a pesar de que es así lo definía, que es un personaje que es tonto y es sabio al mismo tiempo. Es decir, es estúpido, pero al mismo tiempo tiene sabiduría. Los ejemplos que daba siempre era como Loki en la filosofía, perdón, en la mitología como asgardiana, creo. Loki, o no sé, Hermes, o Anansi, que creo que es en la mitología africana. Y también daba como ejemplos de personajes literarios que ahora se me van, se me escapan. Pero siempre como la idea es como un personaje que a pesar de como de su estupidez, logra como sortear al destino y como que tiene la capacidad de engañar hasta a los dioses a través del ingenio. E incluso si es medio bobo, pero porque al mismo tiempo es sabio. Entonces cuando entendí, yo siempre quise, yo antes de leer a Jung, ya tenía como la idea más o menos clara de que quería que Saltabanco fuese como un payaso, pero no entendía muy bien, o sea, ¿cómo decirlo? No sabía muy bien para dónde iba la micro hasta que un día leí a Jung y dije, sí, esto es, yo creo que Saltabanco sea un personaje como estos. Y así como que completó como la saltimbanquización de mi novela. Bien. Y en el libro aparecen Borges, Platón, Freud, Nietzsche, pero también referencias como los Simpsons. ¿Cómo conviven esos mundos tan distintos en tu escritura? Es que en realidad yo no creo que sean tan distintos porque la diferencia entre cultura pop y alta cultura, entre comillas, es sencillamente que la alta cultura ha tenido más tiempo como para arraigarse en lo que se supone que define el buen gusto. Creo que una vez leí como el inicio, el prólogo de la filosofía según los Simpson, donde aparecía que en realidad muchas obras de teatro griegas de Aristófanes, que hoy en día son alta cultura, en su momento eran cultura pop. Era como hoy vamos a la plaza a ver una obra de teatro de Aristófanes porque es entretenida. O lo mismo pasaba con muchas obras de Shakespeare, que en la época solamente buscaban entretener a la gente, en las ferias, ambulantes. Yo creo que lo mismo pasa con, no sé, los Simpsons, Naruto, quizás el anime, quizás ciertas caricaturas para adultos, ciertas series. En algún momento van a tener como un estatus también de alta cultura, porque pasa el tiempo y se vuelven referentes para muchas personas en muchos ámbitos que no necesariamente tienen que ver con la creatividad, a veces también tiene que ver con, no sé, como cosas que son importantes para uno. No, o sea, como que tal serie me cambió la vida, no sé. Eso creo que es una respuesta quizá, y también porque me gustan los escritores que son como sucios para escribir, es decir, como que, no sé, Cortázar o Puig eran como escritores que les gustaba como hablar de las cosas que les gustaba aparte de la literatura. Hablaban de los músicos que les gustaban, Puig hablaba mucho de las películas que le gustaban.
Me gustan los escritores que hablan de las cosas que la apasionan. Siento que la literatura no solamente puede estar encerrada en sí misma, sino que uno mismo tiene que como buscar qué otras cosas de la vida misma son las que le gustan, las que le apasionan y meterlas en la literatura. Si te gusta el motocross o no sé, o ciertas bandas musicales o tienes algún tipo de pasión, no como la fotografía o no sé, el ciclismo, uno tiene que encontrar una manera de que eso entre en la literatura. Eso. Wow. Súper, muchas gracias. El humor está presente a cada rato en tu libro, incluso en escenas incómodas o absurdas. ¿Por qué crees tú que el humor es importante al momento de escribir? Es complicado esa. Yo creo que el humor es parte de la vida misma, como la tragedia, la tristeza, pero yo diría que, no sé si más que importante, yo diría que es casi como, en mi caso, en mi forma de escribir es necesaria, pero no porque yo lo busque, como que me acuerdo que una vez un escritor que se llamaba César Aira le dijeron que el humor en sus libros era una constante. Y él dijo que no era algo que buscara porque sentía que si él quisiera ser chistoso escribiendo, sería penoso. Es como cuando uno cuenta un chiste y nadie se ríe. Siento que algo parecido me pasaría a mí si yo buscara el humor. Lo que me pasa es que el humor me busca un poco a mí porque a veces lo veo como una especie de sistema de defensa. Como que cuando me pasa una tristeza, una tragedia, algo penca en la vida, siempre recurro un poco al humor o a reírme de mí mismo como para sortearlo de alguna manera. Entonces quizá el humor, siendo como respondiendo a tu pregunta, quizás es vital para nosotros los seres humanos porque nos ayuda como a veces como a soportar un poco cuando pasamos por malos momentos. Así como que si en momentos así solamente se puede reír, creo que el humor es importante porque de alguna manera como que cura un poco el alma, yo creo. Como que tiene esa función sanadora. Igual que el llanto, pero en otro sentido. Es como el típico río para no llorar. Sí, sí, exacto. Súper. Saltimbanco se mete en protestas, en marchas, incluso en situaciones políticas muy reconocibles. ¿Cómo dialoga tu obra con el Chile actual? Yo diría que quizá podría ser que Saltimbanco, su parte política, sea como reflejo un poco de la juventud que me tocó vivir a mí. Yo ya no soy tan joven como antes, ya tengo 31 años, pero de alguna manera todo lo que Sebastián y Saltabanco vivieron juntos representa un poco políticamente la genealogía política que hoy en día estamos viviendo. Es decir, más bien es como la base de lo que hoy en día estamos viviendo. Hoy en día la política chilena ha cambiado bastante. No me quiero meter mucho en política porque hay como hartas matices. Y yo siempre voy a, eh, de alguna manera, estar a favor de un mundo que sea lo más inclusivo para todo el mundo. Porque para empezar, yo soy una persona neurodiversa, entonces eh, sé lo difícil a veces que es sentir que uno como que lo discriminan un poco y existe alguna discriminación silenciosa. Más allá de eso, no sabría qué decir. Quizá la parte política más importante de Saltimbanco no sea quizá la más explícita, que es cuando Sebastián se va a meter a la marcha, sino más bien como una persona autista interactúa en una marcha, que no es la manera que lo hacen las personas neurotípicas. A veces quizá le tiene más preocupación el ruido, las muchedumbres, su batería social se agota o tiene como una, ¿cómo decirlo? Se deja llenar por los estímulos sensoriales, que tiene como algún tipo de hipersensaciones, etcétera, etcétera. No sé si le habré dado una buena respuesta. Sí, Sí, estuvo entre... ¿Sientes que escribir Saltimbanco fue también una forma de resistencia o de memoria frente a lo que vivimos como país? Sí, yo siento que quizás Saltimbanco fue como no querer, algo que sí puedo decir, algo en lo que sí me puedo mojar el potito y que puedo ser hablando de política, es que me decepciona un poco cómo el tema del estallido social ha,
quedado como un poco relegado del discurso público, más que relegado, siento como muchas veces como que un sector que lo defendió a capa y espada hoy en día como que lo oculta un poco, como que no es muy mencionado. Y fue un momento que claramente tuvo un gran impacto histórico para nosotros. Yo siento que la literatura ahí igual fue una buena labor, cristalizando la importancia de un momento histórico, aunque sea visto desde los ojos de una persona autista y no quizá desde un gran relato heroico. Bueno, en el prólogo se plantea la idea de que toda escritura es plagio, el incesto de voces que se reescriben. ¿Coincides con esa afirmación? Sí, o sea, yo soy partidario de que no hay que confundir la voz de un personaje con la voz del autor. Sin embargo, en esto yo sí puedo decir que esa idea es una idea que yo comparto. Yo creo que toda escritura es una reescritura. Que en cierto sentido, creo que, no recuerdo quién fue el que lo dijo, pero hay como yo diría que la literatura un poco es como un río, un océano, mejor dicho, donde es como confluyen muchos ríos, muchas, no sé, lagos, lagunas, eh, pequeños riachuelos que se van conectando, como si todos fuésemos parte de una gran familia, como si fuésemos como parte de un árbol genealógico. Y hay algunos que se acercan, que sienten, tienen como más afinidad, otros que quizás están un poco más alejados y tienen afinidad con otra familia, pero siento que todos estamos como conectados, es como si fuese una gran red. Por eso creo que la literatura tiene mucho de pastiche, es decir, de collage. Ahí habría como un doble sentido en el collage, un poco el collage de la novela y también un poco el collage intertextual, de que todos los autores que contribuyeron siento que muchos de los autores que están mencionados como que son como contribuciones, como que son como homenajes que yo hago, que no hubiese podido escribir esta novela sin haber podido pasar antes por esos libros. Súper. El libro obliga al lector a preguntarse qué es real y qué es puro juego literario. ¿Qué espera que experimente el lector al sumergirse en estas páginas? Am, no lo sé, la verdad, es como yo de momento he recibido algunos comentarios sobre Saltimbanco, pero lo que más me conmueve y emociona quizá no sea tanto el artefacto literario en sí mismo, sino que hay gente que me ha dicho que se han sentido como saltimbancas o saltimbancos, un poco como que se han sentido bichos raros a veces o como personas fuera de lugar. Entonces al leer el libro como que se sienten como acompañados. Y eso la verdad es que me emocionó y me conmovió un montón. No han sido tantas personas, pero las que han sido como que ya ha sido suficiente como para justificar el hecho de haber publicado el libro y de haber escrito, haberle dedicado tanto tiempo también. Entonces, con respecto a como la parte humana, podría decir eso. Con respecto al puro juego literario, yo diría que quizás me voy a empezar a alejar de un poco del artificio mismo y pueda comenzar a escribir con más cierta visceralidad. Quizá el puro juego literario fue un poco como mi inexperiencia como escritor. Como fue el primer libro que escribí, recuerdo que Paul Auster tenía como una especie de teoría que le gustaba a él, que era la teoría del escritor muchacho, que es un poco el escritor inexperto, con problemas de autoestima, o más bien que se siente muy inseguro y que porque está recién empezando a escribir. Ahí como que citaba a Roberto Bolaño, a Edgar Allan Poe, a George Perec. Cita a esos tres autores porque dice que eran como tres escritores que encajaban muy bien con la teoría del escritor muchacho, que es como un escritor que muestra mucho lo que sabe, hace muchas piruetas con el lenguaje, pero en parte lo hace un poco por inseguridad, porque quiere demostrar que lo que está contando es importante. Quizá yo ya como quizá pasé un poco por esa etapa a través de este libro, y lo que se venga ahora sea como un poco distinto, más, no sé, quizá un poco más humano, no tan artificio. Eso con respecto, y con respecto a lo que se encuentra el lector, lo que sea que se encuentre está bien porque ahora el libro le pertenece a los lectores, ya no es mío. Muchas Qué gracias. lindo eso de que el libro ya es de los lectores, porque yo me sentí muy parte del libro igual, como lectora. Muchas gracias. Bueno, para ya ir cerrando, si Saltimbanco entrara a este episodio de podcast,
¿Qué crees que nos diría? Oh, qué difícil. Saltabanco es más inteligente que yo, es más ingenioso. Siempre tiene algo chistoso que decir. Pero a mí no se me ocurre nada. ¿Qué podría decir Saltimbanco? Yo creo que diría que me ponga un poco más vivo, así que sea un poco más gracioso, más canchero. Ah, diría Andrés Ponte Vivo, no sé. Algo así. Y me pegaría un pipazo en la cabeza. Antes de cerrar, quiero que nos digas dónde podemos encontrar tu libro Ujú. y en qué precio lo podemos encontrar. Mi libro ahora está a la venta en Odisea Libros, que se encuentra en Alameda, en la calle Alameda. No recuerdo exactamente la dirección, pero en Instagram lo pueden encontrar como Odisea Libros. También lo pueden pedir directamente a la editorial o incluso hablarme a mí. Yo también lo estoy vendiendo. Tengo algunos ejemplares a la venta acá. Sobre el precio, la novela está a 15.000 pesos. Súper. ¿Y qué mensaje nos dejarías tú a quienes nos escuchan el día de hoy? Mm, que está bien quizás ser un poco, no sé, un poco neurodiverso. Está bien ser un poquito diferente en ese sentido porque en el fondo todos somos diferentes a nuestra manera. Las personas que, no sé, en el fondo, si no fuese por la diversidad, no sería bonito vivir. Entonces, si alguna vez uno se siente un poco como un bicho raro o un saltimbanco, en algún momento uno se va a encontrar con otros saltimbancos y vas a comenzar como a sentirte que es bacán tu diferencia. Eso. Muchas gracias Súper. por tu tiempo y por esta entrevista. Gracias a ustedes por la Gracias entrevista en por sí misma. acompañarnos, gracias por acompañarnos en Susurros de Papel. Gracias a Andrés Carimán por compartir tu hora y tu voz. Y gracias a todos por escucharnos. Sigan leyendo, sigan soñando, sigan saltando entre páginas. Y ya, puedes detener la grabación.